Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Privada de libertad. Continuará la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, después de ser detenida en los Países Bajos. La Fiscalía de Rotterdam ordenó que la ex autoridad comunal, Agustina, mantenga esta cautelar hasta que comience la primera audiencia relevante para su proceso de extradición, el que podría concretarse, según los expertos, entre 6 u 8 semanas. Una vez finalizado este proceso y se ha aceptado el procedimiento, eventualmente, Karen Rojo retornaría al país para cumplir la pena de 5 años y un día de presidio a la que fue condenada en marzo, el 23 de marzo específicamente, por fraude al fisco cometido entre los años 2015 y 2016. Hay que recordar que Karen Rojo escapó del país ese día 23 de marzo, que lo mencionaba yo, pero es coincidente con el día en que la Corte Suprema de Chile confirmó su condena. Su defensa había pedido que se anulara el juicio que había en su contra, pues la Corte Suprema no lo consideró así, más bien reafirmó, confirmó la sentencia. Sin embargo, pese a la fuga, porque no se había pedido, lamentablemente en su momento, y conversaremos de ese tema luego, no se había pedido una cautelar que es para impedir su salida del país, una orden de arraigo, no estaba pedida. Pese a la fuga, en todo caso, ella no arriesga un aumento de la pena. Vamos a conversar de eso en la mesa. Vamos. Bueno, y justamente para entender cómo funcionan estas cosas, cómo pudo darse lo que se dio, no el fraude, sino en la huida, la fuga, el que no hubiese recursos en su contra para impedir que se arrancara. ¿A qué se arriesga hoy Karen Rojo? ¿Qué está pidiendo Karen Rojo en ese país europeo, en los Países Bajos? Vamos a tomar contacto con Carlos Gajardo, abogado ex fiscal. Carlos, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación para conversar de este tema. Sí, pues mucho gusto. A ver, partamos cronológicamente para hacerlo más ordenado. El 23 de marzo, esperando que se pronunciara la Corte Suprema, ella aparentemente no tenía mucha fe en que le iba a ir bien porque había comprado un pasaje en KLM por 973.000 pesos y parte. Primero, ¿por qué no estaba? ¿Es normal o es un error muy evidente el que no haya habido una orden de arraigo en contra de esta persona si se estaba esperando un fallo de esa magnitud? Sí. Mira, para hacer la cronología de los hechos, ¿no? A Karen Rojo se le imputaba y se le investigaba por hechos ocurridos durante los años 2015 y 2016. Supuesto fraude al fisco, que ya no es supuesto, ya hay una condena definitiva. La formalización se hace el año 2018 y en ese momento la Fiscalía pide medidas cautelares. En ese momento hay que recordar que Karen Rojo era alcaldesa en ejercicio y el Tribunal de Garantía otorga el arraigo, pero luego la Corte de Apelaciones lo deja sin efecto. Es decir, la Fiscalía lo pidió, pero una resolución de la Corte de Apelaciones lo dejó sin efecto. Entonces después ha habido cierto buscar de quién fue la culpa en definitiva, ¿no? Porque efectivamente la Fiscalía no lo volvió a solicitar y ahí uno puede decir que eso fue un error, probablemente cuando ya se dicta la condena en primera instancia en el tribunal oral, que eso ocurre el año 2021, debió haberse insistido con una medida cautelar y no se hizo. ¿Ha visto de un abogado normal y corriente que conozca estos procedimientos? ¿Hay una negligencia allí? ¿Sí? Yo diría que hay un error, pero ¿sabes qué, Matías? Me parecería injusto centrar esto en un error de la Fiscalía, porque al contrario de eso yo quiero celebrar y relevar el rol que tuvo la Fiscalía, en este caso el fiscal Cristian Aguilar, en haber llevado esta causa hasta el final y haber conseguido esta sentencia. Esto es algo muy poco común. En general estas causas terminan de otras maneras, muchas veces ni siquiera se formaliza o se llega a procedimientos abreviados. No es lo común que la Fiscalía vaya hasta el final y consiga una sentencia efectiva de cárcel, que es lo que consiguió la Fiscalía de Antofagasta, y creo yo que ahí hay que anotarle un poroto a esa Fiscalía. Efectivamente cometió un error en no haber pedido esa medida cautelar, pero yo creo que eso no desmerece el buen trabajo investigativo y luego en los tribunales que consiguió.
Es llamativa la condena respecto del monto defraudado, que son en torno a 24 millones de pesos, 5 años y un día de condena de cárcel. ¿Eso es lo habitual, es normal? Porque uno ve muchas veces fraude en otras municipalidades o acusaciones de fraude y las peticiones o las penas no son, y en otros países del mundo entiendo que penas por este tipo de cosas no son tan altas, porque 5 años y un día es una tremenda pena. ¿Es proporcional a tu juicio esa pena? Yo diría que en otros lugares del mundo es mucho más común que por actos de corrupción haya penas efectivas. En Chile, desgraciadamente, esto es muy excepcional. Si uno analiza los grandes casos de corrupción, uno se queda con penas efectivas en el caso de Jaime Orpiz, en este caso, y en muy poquitos más. Te pongo un par de ejemplos. El alcalde Pedro Velázquez, lo recordarás tú, hace una década fue condenado por fraude al fisco. Después de un juicio oral, la fiscalía también llegó hasta el final, pero ahí el resultado fueron 61 días de presidio que ni siquiera le impidieron años después postular a ser diputado y ser electo como diputado, ¿no? Tenía una provisión para volver a postularse como alcalde, pero fue reelegido o elegido más bien como diputado. Y hay otra serie de causas en distintos municipios, algunas en actual tramitación, la del alcalde Aguilera, por ejemplo, u otras que ya han terminado con sentencias condenatorias, donde el presidio efectivo, yo diría, es muy excepcional. Y a mí me parece que no por ser excepcional, esto significa que esto está mal. Esta debiera ser la regla que debiéramos tener, ¿no? Claro, debiéramos tener muchos más casos de este tipo, sí, no es la en idea que las condenas fueran efectivas. No es la idea para nivelar hacia abajo, pregunto sencillamente en lo comparativo, porque es bien excepcional escuchar una condena de esto. Sigamos con Karen Rojo en Holanda. ¿Hay alguna idea que nos haga pensar de que aquí hay, bueno, al escapar hay un dolo, obviamente, pero muy preparado porque busca un país, aunque sea a lo mejor es casual, que no tiene un tratado de extradición con Chile, uno. Y dos, según cuenta la prensa hoy día en el Diario Tercero y una crónica, que ella ha estado trabajando este tiempo con organizaciones que la podrían eventualmente convertir en una refugiada política. Ella dice ser presa política. Entonces, ¿habría eventualmente un armado de todo un caso estando allí en Europa? Yo tengo la impresión, Matías, que lo que hizo Karen Rojo fue una decisión bastante poco racional y muy desesperado, ¿no? Porque vio la inminencia de una condena efectiva y por lo tanto pensó que era una buena idea irse del país. Yo creo que es una mala idea. Y en su momento lo puse en una cuenta de Twitter, ¿no es cierto?, de decir que esto tarde o temprano iba a implicar que ella iba a ser detenida y extraditada. Yo creo que el sistema internacional es muy fuerte en contra de las autoridades públicas que defraudan dineros para el Estado. Hay diversos tratados internacionales que sancionan muy duramente la corrupción y los estados se obligan a promover todas las acciones para castigar estas conductas. Entonces, es efectivo que entre Chile y Holanda no hay un tratado bilateral de extradición, pero ambos países han suscrito diversas convenciones, entre ellas la más importante, y es la que la Fiscalía ha arguido para solicitar la extradición, que es la Convención en contra del cohecho transfronterizo y en contra de la corrupción en general, que obliga a los países miembros a darse asistencia recíproca, información, y también a facilitar los procesos de extradición. Y es lo que está sucediendo en este caso. A mí me parece que ningún país europeo, como Holanda, va a querer tener un cartel de ser un refugio de personas que han defraudado al fisco en sus respectivas nacionalidades. Y por supuesto, ella puede intentar acciones como declararse una presa política, una refugiada política, pero esas acciones honestamente a mí me parece que no van a tener ningún sentido. Ni siquiera en Chile una alegación de ese tipo, yo creo que sus propios partidos políticos que en su momento le respaldaron, avalarían una afirmación de ese tipo. A mí me parece que eso no va a tener ningún buen destino y creo que más temprano que tarde Karen Rojo va a ser trasladada a nuestro país. Sabemos que al menos la condena es por un fraude en torno a los 24 millones de pesos, pero uno pudiese preguntarse, dado todo lo que hemos conocido ahora, si es que no pudiera haber más, si es que no hay espacio para indagar más, porque el pasaje, 1 millón de pesos, la estadía, sabemos que Europa es un continente caro, ¿no? No sabemos si es que a lo mejor tiene apoyo de un familiar y ahí no valdría, pero uno empieza a pensar, ¿quién financia estudios de abogado en Chile, en Holanda?
hay aquí una cosa que parece ser no sencillamente una persona que defraudó 24 millones de pesos. ¿Se pudiese investigar que hubiese una red o una cosa un poco más grande en tu experiencia de fiscal? Siempre puede investigarse. Yo tengo la impresión que no creo que exista algo demasiado elaborado acá. Hay que recordar que ella era una persona con ingresos relativamente importantes. En su rol de alcalde fue alcalde durante 8 años, del 2012 al 2020, por lo tanto pudo haber tenido un patrimonio que le permitiera solventar tanto sus gastos como abogado, como también este traslado que ha tenido a Holanda. Me parece que puede eso ser perfectamente investigado, pero yo no veo algo especialmente tramado ni urdido acá. Ya, no levanta ninguna sospecha en particular. A mí por lo menos no me levanta, ¿no es cierto? Todas las cosas pueden investigarse, pero no me parece a mí que exista una organización especialmente potente detrás de la fuga que ha tenido Karen Rojo. Yo más bien lo veo como un acto en su momento desesperado y poco racional, porque tarde o temprano, creo yo, y creo que los hechos me están dando la razón, se iba a activar la jurisdicción internacional y Karen Rojo va a ser de vuelta a nuestro país. Y eso no va a ser posible que en Europa un prófugo de la justicia, aunque sea un país pequeño latinoamericano, por corrupción se ande paseando sin que las autoridades de ese país se preocupen de detenerlo y de mandarlo de vuelta a la jurisdicción a la que pertenece. El hecho de fugarse en las condiciones que conocemos puede implicar que no que se amplíe la pena, porque la pena es a un delito determinado, pero que es un delito en sí fugarse, o puede servir o puede pesar en su contra el día de mañana si quiere pedir algún beneficio carcelario, por ejemplo. ¿Puede ser un agravante? Esto es bien interesante, Matías, y la gente lo pregunta mucho y lo entiende poco, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo no va a agravar su responsabilidad que se haya fugado? Y el principio que está detrás es que nosotros, para sancionar a una persona, tenemos que sancionarla por algo malo que haya hecho, y en general se entiende que el ansia de libertad, que es justamente lo que es la fuga, es algo que no es posible de ser sancionado. Tú no puedes castigar a una persona por esa ansia que tiene de estar en libertad. Distinto es que alguien le ayude en esa fuga, ¿no? Esa persona sí puede ser sancionada. Tiene otro tipo de efectos, sobre todo en cuanto a las medidas cautelares que se pueden aplicar y que hemos visto hoy día justamente el resultado de eso en Holanda. Es decir, mientras se tramita el proceso de extradición, en Holanda debe determinarse qué medida cautelar se le va a aplicar. Perfectamente ya podría haber esperado este juicio en libertad, pero como ha estado todo este tiempo fugada, es evidente que no es posible dejarla en libertad en este periodo, y es por eso que se ha decretado su prisión mientras se tramita el proceso de extradición. Eso no es obligatorio, ¿no? Y hay casos en Chile, los podemos recordar. Por ejemplo, hubo hace poco un caso muy bullado de un joven chileno que fue extraditado a Francia por un homicidio, ni más ni menos, de su novia. Bueno, mientras se tramitó ese proceso en Chile, esa persona estaba acá en libertad. No había un antecedente adicional para estimar que esa persona podía fugarse. En el caso de Karen Rojo, el hecho de haber estado todo este tiempo fugada es un antecedente muy importante que tiene que haber sido considerado para mantenerla en prisión mientras se tramita su extradición. ¿Y le va a afectar a Karen Rojo esta fuga para una eventual petición de beneficios? Tampoco me parece que tenga un efecto. Y ahí es importante aclarar, porque hay una diferencia con otros casos. Ella fue condenada a 5 años y 1 día, y todo el tiempo que haya estado privada de libertad de manera previa o en arresto domiciliario se le abona. Pero justamente como Karen Rojo nunca tuvo ninguna medida cautelar, ella deberá cumplir estos 5 años y 1 día de manera efectiva, y por lo tanto no tiene abonos que considerar. Puede comenzar a pedir beneficios demostrando que ha tenido una buena conducta en el centro penitenciario en el que esté cuando haya cumplido la mitad de su pena. Desde ese punto de vista es distinta la situación, por ejemplo, de la que enfrenta Jaime Orpiz, que estuvo mucho tiempo con arresto domiciliario, y todo ese tiempo se le abonó a su pena. Estuvo varios años, como 3, 4 años, con arresto domiciliario, y por lo tanto de los 7 años que se le impusieron, ya tenía cumplido 4 cuando ingresó a cumplir la condena, y por lo tanto puede pedir beneficios muy prontamente. Probablemente en el próximo semestre vamos a ver solicitudes de Jaime Orpiz para salir en libertad. Antes de despedirnos, se me quedó una cosita atrás. ¿Ella podría apelar en el sentido de que no es fuga la de ella, porque ella salió cuando la Corte Suprema todavía no se manifestaba, o solamente al tener el proceso pendiente ya se considera el que tiene que estar aquí para esperar esa respuesta? Porque ella podría decir, yo no me fugué,
Y la Corte Suprema habló después de que yo iba en vuelo y yo no he vuelto a Chile para ir a los tribunales, por lo tanto no estoy fugada. ¿Podría decir eso? Cuando una persona tiene ya un proceso andando, tiene una formalización, una de las normas obliga a que tiene que permanecer en el lugar del juicio aun cuando no exista un arraigo. Y por lo tanto, si bien no había un arraigo decretado, es evidente que ella se fugó. Okay. Pero insisto que para los efectos de nuestra ley, eso va a tener muy poco efecto. No es un agravante, no hay una pena adicional por eso y tampoco, creo yo, va a ser considerado en su momento cuando pida beneficios carcelarios y tenga que acreditar buena conducta. Carlos Gajardo, ex fiscal, muchas gracias por aclararnos todos estos casos porque ha sido bien notorio y bien llamativo la detención de Karen Rojo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Matías. Buenas noches.